En el caso de la doctora Marta Herminia Villalobos González, que desde que he leído sus trabajos y los cito en mi columna, me hace acordarme de mi mamá porque se llamaba Marta Hermila, se me hace algo coincidente, y entonces tengo muy presente no solo a la persona, sino el brillante trabajo que desarrolla como historiadora y como pues cronista práctica del acontecer quintanarroense, pero no se limita a esto porque ella tiene una maestría por historia regional, es doctora en estudios mesoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México, también tiene una maestría en estudios mesoamericanos por la, en estudios de historia regional por el Colegio de Michoacán y sociología, licenciatura en sociología por la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Su nivel es de un amplísimo reconocimiento a nivel nacional y desde luego cuando es menester también pues tiene presencia en la bibliografía especializada a nivel internacional. Ella pertenece al Sistema Nacional de Investigación de Investigadores del CONACYT, ahora Consejo Nacional para la Historia, la Cultura y la Tecnología de este país, que está envuelto actualmente en unas ciertas convulsiones por parte de la reorganización que pretende el gobierno federal, que en una de esas no lo desaparece, pero la presencia de estos investigadores que forman parte de en eventos como este hace tener la conciencia de que es necesario que continúe, si no el propio CONACYT, si alguna instancia que lo sustituya dignamente. Sus trabajos han obtenido reconocimientos como el premio Francisco Javier Clavijero, el premio Banamex Atanasio Sarabia en Historia Regional. Ha escrito El bosque sitiado, asaltos armados, concesiones forestales y estrategias de resistencia durante la guerra de castas y Imaginar la nación, forjar autonomía, sociedad y posguerra en el territorio de Quintana Roo de 1887 a 1927, entre muchos otros escritos que le hacen formar parte no solo de la academia, sino de la formación de la conciencia de nosotros los quintanarroenses, de nosotros los chetumaleños. Así es que, pues por favor, les pido una calurosa bienvenida para la doctora Villalobos y vamos a escuchar con mucha atención y mucho gusto su disertación. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, al contrario, es un placer estar aquí. Creo que parte también de nuestra labor dentro de los centros de investigación y mi participación también dentro de la Universidad de Quintana Roo como maestra de asignatura en Humanidades, tengo desde el 2015 también, ahí participo y muy orgullosa también de estar y colaborar con la universidad, siempre estar presente y pues dejar algo también, parte de uno como recompensar nuestra labor como profesional también a los jóvenes, ¿sí? Y bueno, también parte es dar a conocer un poco de lo que hace uno como investigador en estos foros y hacer presente que la historia pues no solamente nos permite conocer el pasado, sino también entender el presente y pues un poco dilucionar y tener esperanzas hacia el pasado, al presente, ¿sí? Entonces, pues ahora me toca platicarles un poco de lo difícil que fue sobrevivir a estas primeras personas que colonizaron lo que ahora que fue Payo Obispo, ahora Chetumal, pues no fue una tarea fácil, por el contrario, fueron personas que sufrieron muchas adversidades y parte de ella fue pues el poder tener acceso a la tierra. Entonces por eso titulé La Tierra Prometida, y no siempre la tierra prometida
llega la gente que se establece. Lo van a conocer. Y bueno, en este caso voy a dar paso a una lectura de un texto que elaboré para no divagar tanto. Bueno, el estallido de la Guerra de Castas en 1847 produjo efectos sobre toda la península de Yucatán, pero estas repercusiones afectaron de manera especial aquellas zonas donde la guerra impactó de manera directa y donde la resistencia se mantuvo de manera permanente a lo largo de los más de 50 años de existencia de la sublevación. Tal es el caso de Bacalar, donde los habitantes se vieron obligados a trasladarse en calidad de refugiados hacia la colonia británica. Esta población refugiada pronto se integró a la dinámica económica de Honduras británica, pero siempre manteniendo la esperanza de regresar del lado mexicano y recuperar sus antiguas tierras. Los yucatecos que llegaron a la colonia llevaron consigo nuevas y prósperas actividades económicas que pronto comenzaron a mostrar productivos beneficios, como lo fue el cultivo de la caña de azúcar, una labor que pronto permitió generar lucrativos dividendos, llevando al asentamiento el estatus de colonia británica en 1862, así como lograr un importante impulso económico para todo el norte de Honduras británica, una actividad económica que a los refugiados les fue arrebatada y fueron desplazados por la misma colonia, al limitar el acceso a las tierras a la población indígena y mestiza yucateca con la expedición del decreto de ordenanza de tierras de 1872. De esta manera fue como los refugiados radicados en la colonia no tuvieron otra alternativa económica más que abandonar la agricultura de la caña de azúcar y emplearse en la actividad forestal, una actividad que en ese momento comenzaba a tener un importante impulso sobre el sur de la península en los bosques bajo el control de los mayas de Santa Cruz. Fue de esta manera como muchos yucatecos se emplearon en el corte del palo de tinte. Los que contaban con mayores recursos lograron desempeñarse como contratistas, mientras que los que contaban con embarcaciones se emplearon como fletadores para transportar la tintoria en lugares de acopio hasta el puerto de Belice. Así también la de llevar a cabo la labor de abasto de mercancías a los campamentos de cortadores que se instalaban sobre la costa del Río Hondo y la bahía de Chetumal. De hecho, existen referencias que señalan que desde 1863 algunos refugiados habían comenzado a establecer campamentos de corte de tinte en la bahía de Chetumal, bosques que se encontraban en poder de los mayas de Santa Cruz, como era el caso de Basilio Grajales, residente del pueblo de San Román Belice, y los de Manuel Castillo y Ramón Lizama. Como consecuencia de la ordenanza de tierras en Belice, a partir de la primera mitad de la década de 1880, un importante número de refugiados se sumaron a la actividad, ocupando no solamente los terrenos de la bahía de Chetumal, sino los que se encontraban situados a la orilla del río Hondo. De esta manera, fue como parte de las rentas que recibían los mayas de Santa Cruz, también se sumaron los que provenían de los refugiados yucatecos. De manera paradójica, los habitantes, al dedicarse a la explotación del palo de tinte en los terrenos ocupados por los mayas, favorecieron de alguna manera en la prolongación del Estado Autónomo de los Indígenas de Chan Santa Cruz, en tanto
el sistema de rentas y el intercambio que ahí se generaba fueron elementos imprescindibles para el sostenimiento de la resistencia indígena que los había orillado a abandonar su lugar de origen. Los campamentos organizados por estos yucatecos eran por lo general pequeños o de regular tamaño, con una capacidad máxima para extraer entre 200 o 300 toneladas de tinte por temporada. Pero al igual que las grandes casas beliceñas dedicadas a la explotación del palo de tinte, estos contratistas también estaban obligados a renovar anualmente sus permisos para el corte de madera con los mayas de Chan Santa Cruz, sin los cuales era imposible explotar estos bosques. Uno de los refugiados fue Manuel Contreras. En 1895 tenía un importante corte de palo de tinte instalado en Calderitas, situado en la zona de la bahía de Chetumal, en donde se extraían anualmente unas 300 toneladas de tintoria, para lo cual se empleaba una cuadrilla de 28 leñadores a cargo del capataz llamado José Peirefit. De acuerdo con la información, los trabajadores provenían de los pueblos ubicados en la frontera de la colonia inglesa, siendo en su mayoría refugiados yucatecos como Francisco Ruiz, Pablo Rosado, Juan Castillo, Isidro García, Manuel Reyes, Luis Gómez, Juan Bautista, Eugenio Martínez, José J. Manzanilla, Juan Castillo, entre otros. Todos ellos avecindados en los pueblos de San Pedro, Orangeburg y Corozal. Se señala que Manuel Contreras también empleaba para las labores un número regular de 35 mulas que servían para el acarreo de la madera, así como para el transporte de las mercancías necesarias para el abastecimiento de las cuadrillas. Este ganado facilitaba el traslado de la madera desde los campamentos hasta los centros de acopio, como la central donde se almacenaba para ser después transportada por tongas hasta los puertos de Belice. Los refugiados establecieron relaciones de trabajo entre ellos mismos, sobre todo en las actividades forestales, en el ramo de transporte y la agricultura. Ante el restringido acceso a la tierra que la colonia inglesa les impuso, esta red de solidaridad se estrechó y permitió a estos yucatecos desarrollar alternativas para la sobrevivencia como grupo. Los cortes de palo de tinte se llevaban a cabo en las áreas pantanosas y cercanas a las márgenes del estero del río, de esteros y del río Hondo y la bahía de Chetumal, las cuales una vez agotadas se trasladaban hacia los sitios más alejados y anegados al interior. Conforme se alejaron los cortes de las costas, el uso de animales de carga y el empleo de carretas, donde las condiciones lo hacía posible, se fueron haciendo cada vez más indispensables, ya fuera para el transporte de las herramientas y de los víveres hasta los campamentos, así como para el acarreo de los troncos de tinte hasta la costa, donde gran parte de esta actividad estuvo a cargo de los refugiados. En el caso del contratista Manuel Contreras, Calderita se constituyó como el punto de acopio de madera y desde este punto se organizaba en la explotación de la tintoria. La ubicación estratégica de Calderitas en la bahía de Chetumal le permitió a Contreras controlar desde ahí otros campamentos que tenía establecidos, como el de Chopin y Estero Franco, ubicados en el interior del río Hondo. También
era frecuente que algunos refugiados establecieran sus campamentos en lugares cercanos o frente a poblaciones beliceñas. Para principios de la década de los 90 del siglo XIX, los mayas ya no molestaban ni eran hostiles contra los refugiados. Bueno, siempre y cuando estos cumplieran con el pago de sus rentas, lo cual hacían, aunque existía entre ellos el temor de sufrir un ataque de los mayas de Chan Santa Cruz. Por esta razón, algunos yucatecos se internaban en territorio bajo control de los mayas solo durante el día para emprender sus labores. Al caer la tarde, regresaban a la colonia inglesa, en donde pasaban la noche. Al día siguiente, nuevamente regresaban a la misma rutina. Pero también hubo quienes mantenían de manera permanente y sin temor alguno en sus campamentos o bien en sus cementeras, como fue el caso de Manuel Contreras, quien se instaló junto con su familia en territorio indígena y ahí permanecía durante toda la temporada de corte. Al terminar el ciclo, regresaban nuevamente a Corozal, en donde se quedaba por unos cuantos meses. Tenemos que durante junio y julio, cuando comenzaba la época de lluvias, se paralizaban las labores de corte en los campamentos. Esto debido a que los tintales se reproducían en terrenos bajos, sobre aguadas y pantanos. Con la llegada de las lluvias de la temporada, se acumulaba el agua y hacía de estos parajes unas zonas poco accesibles para las cuadrillas de corte de madera. Por tal motivo, la temporada de lluvias marcaba como concluida los trabajos de temporada. Las labores se reanudaban hasta enero del siguiente año, una vez que los contratistas llevaban a cabo la renovación de los convenios con los indígenas de Chan Santa Cruz. Aunque la lluvia ponía fin a la temporada de corte, también marcaba el inicio del periodo de acarreo de madera, para lo cual se desarrolló toda una imprescindible flotilla de pequeñas embarcaciones bajo la dirección de refugiados avecindados en la colonia. Se trataba de los mismos quienes durante el periodo de corte se encargaban de suministrar el abasto de mercancías para todos los trabajadores. Pero una vez que llegaban las lluvias, las embarcaciones y sus patrones transportaban el palo de tinte que se encontraba concentrado en los campamentos en las orillas del río Hondo y la bahía de Chetumal, la cual era transportada hasta los puertos de Belice y posteriormente era llevada hasta los puertos de Europa. Estas embarcaciones dedicadas al traslado de los cortadores y de las mercancías para los campamentos eran también contratadas por los mayas sublevados para conducir armas, pólvora y víveres hasta Bacalar, las cuales a principios de la década de los 80 del siglo XIX, el gobierno mexicano tenía identificada alrededor de 19 embarcaciones que trabajaban tanto para los cortadores como para los indígenas, como lo era la embarcación llamada Enterprise, Mercedes, Matilde, Sarita, H.A.S. y compañía, Atrevido, Ella, Mari, Delia, entre otras. Pero debido al intenso movimiento provocado por el corte de palo de tinte, dio lugar a que durante el año de 1893 y 1894, el número de naves dedicadas a transportar tintoria y mercancías, tanto para los cortadores como para los mayas, se incrementara hasta para llegar a esta flotilla a la cantidad de poco más de 70 embarcaciones de diferente tipo, entre lanchas, bongos, balandros, piraguas, cayucos, canoas y pipones. Algunos llevaban nombre como Astro, Juanita, Cetro, Cruzar, Carolina, Rita, Mari,
Juanita, Sarita, Deseo, Palma, Manuela, Chupaflor, Barbarita, entre otras. Los propietarios de las embarcaciones fueron en gran parte los refugiados yucatecos que se encontraban en la colonia británica, quienes además conocían perfectamente las intricadas rutas de navegación de estas aguas. Entre los reconocidos navegantes yucatecos se encontraban alrededor de 56 patrones, entre los que estaban Francisco Gómez, José Cama, Adalberto Castillo, Natividad Guerrero, Claudio Guerrero, Juan López, M. Azueta, José Marrufo, Carmen Montejo, Primitivo Chijó, Manuel Robles y Roberto Díaz, entre otros, quienes entrado el siglo XX continuaron dominando el transporte entre el norte de Honduras británicas y el sur de la península de Yucatán. Para navegar estas aguas del Caribe se requiere, aún en el presente, de conocimiento y experiencia. No cualquiera puede sortear los riesgos que se presentan especialmente durante la estación de verano, cuando azotan los frecuentes huracanes sobre la costa. También había que enfrentar una serie de dificultades propias del Mar Caribe, como los fuertes vientos y los peligrosos arrecifes que bordean la costa oriental hasta la altura de la ciudad de Belice. Para todo aquel conocedor de la costa oriental y experto en estos accidentes naturales del Mar Caribe, más que representar un obstáculo, estas condiciones se convierten en una ventaja, pues los arrecifes constituyen una barrera de protección contra las fuertes embestidas del mar abierto. En cambio, para el inexperto, la osadía solía significar la zozobra de la nave. Ante lo difícil que resultó para los refugiados el acceso a la tierra de Belice, algunos agricultores se vieron obligados también a buscar el acceso a sus antiguas tierras, ahora bajo un poder de los mayas. De esta manera fue como algunos agricultores solucionaron el problema de la escasez de la tierra que enfrentaban en la colonia inglesa, aunque para ello había tener que pagar a los indígenas de Santa Cruz una renta anual para explotar una parcela. Durante la década de los 80, muchos de estos campesinos residentes en lugares cercanos a la frontera como Corozal, Concejo y Orangeburg cruzaban las aguas para instalarse en la ribera del río Hondo, también en la zona de la bahía de Chetumal y en la costa oriental de la península. Ahí explotaban pequeñas milpas en las que se cosechaban productos agrícolas para atender la subsistencia. Tenemos que en los que cultivaban maíz, frijol, frutas y tubérculos destinados al autoconsumo. Los excedentes de las cosechas se comerciaban entre los campamentos cercanos o bien se transportaban hasta a las poblaciones beliceñas para su venta, lo que permitió a los refugiados hacerse de ingresos monetarios. A su vez, este comercio permitió abastecer de productos agrícolas a los pobladores de todo el norte de Honduras británica, que por causa del crecimiento intensivo de la plantación de la caña de azúcar, se había dejado de sembrar productos agrícolas para el consumo local. A pesar de la importancia que para los refugiados tuvo esta actividad de la cual dependía un buen número de familias para sobrevivir, en ese momento la agricultura no fue un aliciente suficiente para motivar a la población para asentarse de manera permanente en estas tierras ubicadas en la bahía de Chetumal. El temor hacia los indígenas estaba latente. Gran parte de los refugiados, quienes de acuerdo con un informe de la aduana de Chetumal en 1898 señalaban: cada persona o jefe de familia siembra aproximadamente un acre de extensión y las semillas que cultiva son el maíz, frijol, fruta y tubérculos. Estos labradores de día
cuidan sus milpas y de noche se pasan al lado inglés, donde tienen sus casas y su familia, para prever de un atentado de los mismos indios. Así pues, constantemente en cayucos, piraguas o balandros, que a lo sumo tienen 4 toneladas de porte, surcan las aguas de la bahía, llevando algunas veces a Belice los sobrantes de sus cosechas. Este continuo ir y venir en ambas direcciones de la frontera se mantuvo hasta 1901. Una vez ocupado el territorio que había permanecido en manos de los mayas, fue entonces cuando se comenzó a asentar la población de manera permanente en Payo Obispo o Chetumal. Es en este contexto de continuas paradojas cuando muchos refugiados regresaron para el lado mexicano con la promesa y la esperanza de ocupar las tierras abandonadas. Pero muchos de los refugiados encontraron que no contaban con los títulos que acreditaban sus antiguas propiedades, de manera que no contaban con los elementos legales con los cuales recuperar esas tierras. El gobierno federal, con la finalidad de ejercer el dominio sobre estos bosques, otorga concesiones federales a empresarios y compañías. Y de nueva cuenta, los yucatecos e indígenas asentados ahora en Payo Obispo enfrentaron el hecho de no tener otra opción más que de ocuparse como empleados de las empresas forestales o arrendar un pedazo de tierra para la agricultura. Ya en 1998, uno de los refugiados en Belice, José Hilario Rosado, había escrito al presidente Díaz para solicitar que las tierras ocupadas por el gobierno de México no fueran entregadas a los concesionarios, argumentando: en la colonia hay unos 15,000 mexicanos que todos desean regresar a mi país, pero dicen que quieren estar bajo el gobierno y no de ningún concesionario, porque todo lo monopolizarán. ¿Cree usted que de ser repartida la tierra entre esta gente, cerrará el año cuando ese Bacalar y toda la costa oriental de Chetumal y el río Hondo quedarán repobladas aquellas tierras que son muy fértiles? Sin embargo, los refugiados no querían cambiar de arrendador de los mayas a los concesionarios. Ellos consideraban tener derechos sobre estas tierras por haber sido los antiguos propietarios. Sin embargo, el sistema de concesiones continuó vigente en todo el territorio y no les fue concedido ningún derecho a los antiguos refugiados de la colonia. Y serían estas las condiciones a las que se enfrentarían los colonos al asentarse en Payo Obispo, como fue el caso de la familia Ancona Yam. Esta familia, la Ancona Yam, se trata de una familia descendiente de los mayas sublevados, quienes en los últimos años de la guerra y ante la amenaza de la entrada del ejército mexicano, huyeron del pueblo de Chanchén hacia Corozal. Al abandonar Chenchén, la familia estaba compuesta por Pedro, Anconia y Victoria Yam. Sus hijos, Esteban de 10 años, Felipa de 6, Santiago de 4, quien fallece durante el trayecto de Stogmont hacia Corozal, y Máxima de 1 año, quien al igual que su hermano Santiago, pierde la vida en el trayecto a Corozal. Doña Felipa creció en la colonia, ahí se casó a la edad de 14 años con Faustino Tamayo. Faustino, durante su infancia y junto a su padre, habían formado parte del grupo de los mayas de Chan Santa Cruz, quienes combatieron al ejército federal. Al final de la guerra,
habían logrado huir hacia la colonia británica donde se refugiaron. Felipe y Faustino Tamayo, una vez casados en el Corozal, deciden cruzar y radicar en el recién fundado población de Payo Obispo. Alentados ante la posibilidad de encontrar en el lado mexicano buenas tierras y mejores condiciones para sobrevivir, la pareja emprende el viaje. Al cruzar al nuevo territorio federal, los Tamay no solamente cambian de hogar, sino también adoptan el apellido Tamayo, Raimundo Tamayo, y es en su nuevo hogar donde Felipe y Faustino procrean a varios hijos: Alejandro, Raimundo, Juliana, Lala y Cristina, quienes también ayudaron a fundar y habitar lo que se conocería como Pueblo Nuevo, situado en la orilla de la playa de la bahía de Chetumal y colindante a Payo Obispo. En el transcurso del tiempo, ambos poblados crecieron y Pueblo Nuevo se transformó en lo que ahora se conoce como Barrio Bravo. Y la categoría de pueblo dejó de ser debido a que la mancha urbana de Payo Obispo la absorbió. Los primeros habitantes de Barrio Bravo estuvieron conformados en su mayoría por los campesinos que cruzaron la frontera hacia el lado mexicano. Algunos de ellos descendientes de los mayas rebeldes, como el caso de la ahora familia Tamayo y Ancona, otros de origen yucateco como la familia Montalvo, los Borges, los Sol. Fue así donde estos colonos nuevamente se establecen y estrechan esa red de solidaridad que les permitió, tanto en la colonia británica como ahora en Barrio Bravo y Payo Obispo, desarrollar alternativas para la sobrevivencia como grupo. De esta manera fue como, a pesar de lo limitado que representó el acceso legal a la tierra, sin embargo encontraron formas para acceder a terrenos y establecer un hogar, así como hacerse de tierras fértiles donde cultivar sus sementeras, tal y como lo hiciera en Barrio Bravo, colindante al monte, la familia Tamayo. Y fue en estos montes donde los Tamayo se dedicaron al cultivo del maíz, frijol, frutos y tubérculos, destinados al autoconsumo y a la venta local. El método de la milpa era la de tumba, quema y siembra. Cuando la tierra se cansaba, se dejaba descansar y luego se buscaban otros nuevos terrenos. Al principio, cuando era Pueblo Nuevo, los colonos hacían la milpa a una distancia de 1 legua. Después avanzó a 2 o 3 leguas hasta penetrar al interior del monte en busca de nuevos terrenos más alejados. Los Tamayos se dedicaron también al cultivo de coco, llegando a sembrar hasta 2 hectáreas. El producto lo vendían para la fabricación del aceite y la cría de cochinos, una actividad a la cual Raimundo Tamayo se dedicó. Estos cultivos del coco de los Tamayo colindaban con los cocales de Genaro Orlaineta, los cuales se extendían sobre una gran extensión de terrenos que se encontraban situados en la orilla de la playa desde Punta Estrella hasta Punta Catalán. Con el paso del tiempo, los Tamayo, especialmente don Raimundo, enfrentaría el problema que representó la falta de títulos legales sobre estas tierras. Y a pesar de que en Payo Obispo se encontraba establecida una oficina de la Secretaría de Agricultura en donde se podía solicitar la dotación de tierras, lo cierto era que debido a lo oneroso y lo ineficiente del servicio, desalentaba a la población a solicitar dotación de tierras entre la mayoría de los payoobispenses, tal como lo atestiguó el mismo Amado Aguirre en 1925. De hecho, fue él quien alentó a la población de Payo Obispo para que solicitara tierras con base a la ley del 2 de agosto de 1923, ley mediante la cual se disponía que los terrenos baldíos fueran ocupados por mexicanos y su titulación sería gratuita si el agricultor la había explotado por 2 años consecutivos.
Este nuevo esfuerzo tuvo poco éxito, solo 3 lograron titular parcelas, como fue James Willoughby, Abel Silva y Ricardo Mena. El resto se quejó de no haber podido hacer las erogaciones que requería la planificación y tramitar la titulación de sus terrenos. No obstante, a que este trámite se suponía era gratuito según lo establecía la ley. La falta de títulos legales sobre tierras ocupadas por la familia Tamayo originó la inseguridad y la inestabilidad económica, así como la pérdida de sus cultivos. Don Raimundo fue testigo de ver cómo los cocales de sus cocales eran destruidos ante la decisión de la autoridad local de abrir nuevas calles. Vio caer sus plantas de manera y ver la manera como sus grandes matas eran arrasadas por la maquinaria, siendo extraídas desde raíz y perdiendo así todos sus cultivos. Una situación que orilló a la familia Tamayo, como don Raimundo, a tener que emplearse en otras actividades locales que le permitiera garantizar la sobrevivencia, como fue caubero, chiclero, coprero, pescador y finalmente terminar de velador. Actividades que sintetizan la vida local de Payo Obispo. Y si bien la reforma agraria iniciada en agosto de 1928 en Payo Obispo no alcanzó a satisfacer a todos los refugiados, como fue en el caso de los Tamayo, lo cierto es que fueron personas como don Raimundo quienes con su permanente presencia hicieron posible posteriormente, ya en los años 70 del siglo XX, que proyectos dirigidos por el Estado se lograran concretar, como fue la colonización del territorio federal, y donde la población de otros estados como Jalisco, Michoacán, Veracruz, Sinaloa, Durango, entre otros, donde la presión de muchos campesinos por el reparto de tierras era latente, lograron finalmente encontrar en Quintana Roo la tierra prometida. Muchas gracias. Pues la verdad que interesantísima, doctora Villalobos, la oportunidad de conocer esta narrativa que nos lleva en ese viaje pues histórico de cómo era la tierra prometida, lo que hoy disfrutamos muchos y muchas chetumaleños y lo que sin lugar a dudas nuestros antecesores en Payo Obispo tuvieron que padecer. Así que pues muchísimas gracias por este hermoso viaje. Invitamos, como se dijo al inicio, la oportunidad de que si alguno de ustedes quien nos acompaña esta tarde tiene alguna pregunta directa a nuestra querida doctora, pues puedan hacerlo. En lo que preparan sus preguntas, sí me gustaría destacar algo muy interesante. Casi siempre cuando nos acercamos o nos hace favor de acercarnos una narrativa sobre las poblaciones o sobre las ciudades, los estados, en fin, todas las fundaciones y las colonizaciones, lo vemos como una épica distinta y pocas veces como una razón económica, que es lo que aquí se destaca y me parece que es lo más importante para Quintana Roo de aquellos tiempos e incluso para el Quintana Roo actual. Estamos aquí por trabajo, estamos aquí por actividades económicas, por productividad, y conocer lo que nos antecedió me pareció en verdad muy, muy aleccionador y muy grato. Muchas gracias, doctor. Bueno, en Payo Obispo, en Carrillo Puerto, bueno, en Santa Cruz de Bravo, en ese momento, el proyecto fue militar y se empezaron a repartir terrenos de 50 por 50. Y la consigna era de que había que permanecer una serie de 2 años consecutivos para que se pudiera dar el título de propiedad. Pues se daban los terrenos, la verdad fue muy difícil que se dieran los títulos, fueron muy pocos los títulos que se dieron y
la colonización en Payo Obispo, en toda esta región, fue un proceso también de altibajos y difícil, en serio. Yo creo que la población más permanente pues fueron estos colonos que llegaron desde el norte de Belice, que habían salido de aquí, fueron los que mantuvieron más o menos una población estable. Había como frontera población de todo el mundo, se les daba y se les otorgaban, pero también había ese problema, había extranjeros que querían radicar aquí y por su condición de extranjero no podían lograr los títulos. Entonces fue una serie de contradicciones y de pues una situación muy inestable, y la verdad el hecho de estar como ciudad pues es un gran triunfo, la verdad. Es un gran logro. Y bueno, en cuanto que si vinieron y trajeron las casas, la verdad lo ignoro, pero yo creo que establecerse y asentar una casa ya era un logro, la verdad. ¿Sí? Por lo que escuché hace un momento de las familias, de las primeras familias que se asentaron, bueno, yo sé por palabras de la señora Carmen, tu madrina, doña Carmen Romero, que fueron una también de las primeras familias que se asentaron aquí, que lo que ahora es el centro de la ciudad. De hecho, ella tenía fotografías que lamentablemente no sabemos dónde fueron a parar esas fotos cuando ella falleció, que era un rancho, era su rancho de donde está, pues sobre la avenida Héroes, era de la papelería, una papelería que está ahorita, hasta por donde está ahora las tiendas Parisina, que ellos ahí tuvieron su rancho, y por pláticas de la señora Romero me decía que sus papás fueron de las primeras familias que se asentaron. De hecho, ella está asentada como registrada en algún libro como uno de los primeros nacimientos en 1903 aquí en Payo Obispo. ¿Alguien desea hacer otra pregunta? Don Manuel. Doctora, muy interesante su conferencia. Mis respetos. Nada más yo quisiera agregar algo más. El barrio Bravo se lo pusieron porque en esa zona habían muchos árboles de chechén, que es un árbol muy bravo. Y desde luego donde hay un chechén hay un chacá. Cuando llegaron los primeros miembros de las tropas del sur, necesitaban tener leña, madera, para calentar el agua, y le dijeron a los miembros, vayan a buscar troncos allá en Punta Estrella. Y fueron, se quitaron las camisas, cortaron los troncos, se los echaron a las espaldas, y cuando llegaron al muelle, ya tenían quemazón de todo el cuerpo. Los subieron a una lancha y los llevaron en una tropa completa de 10 elementos, y en el camino murieron todos. Y de ahí se le puso Barrio Bravo. Y respecto a la pregunta que hizo la señorita que está aquí atrás, de que traían casas desarmadas, yo solo sé que hubo un caso. El 5 de mayo de 1898 vinieron de varias partes, de Corozal, de Sarteneja, de Consejo, de Cayo Ambergorí, San Pedro, y un señor, don Valeriano Córdoba, trajo su casa de madera y lámina de zinc desarmada en su bote de vela. Y se armó esa casa en las confluencias de la calle A Calderitas, hoy avenida Héroes, con 22 de marzo. Fue la única casa que tengo idea que trajeron desarmada
de Sarteneja, una casa típica caribeña. ¿Es cuánto? Doctora, la verdad es que qué mejor representación de la Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo que una docente como usted. Agradecemos profundamente su participación a nombre, por supuesto, del Instituto de Cultura y las Artes del Estado de Quintana Roo, de la Asociación Andrés Quintana Roo y, por supuesto, la Universidad Autónoma, que también hoy se encuentra representada por nuestra secretaria general, la doctora Karina Amador Soriano. Muchas gracias.